Sí, así es. Como bien decía Horacio, en términos generales nosotros tratamos como oposición de ser constructivos. Quizás muchas veces nos tildan de poner palos en la rueda o de dificultar la gobernabilidad, pero hemos sido lo más responsables y serios posibles. En el caso del estatuto, como todos recordarán, en enero de este año, el 5 de enero, presenta un proyecto el Ejecutivo Municipal de un nuevo estatuto, teniendo en cuenta que el 6 de enero vencía el plazo que establecía la ley 14656 para que reglamente el apartado tercero del municipio, si no se aplicaba la ley tal cual está redactada. Ese proyecto fue un proyecto exprés presentado sin previa discusión, sin que se ponga a consideración y en conocimiento del resto de los bloques. Nosotros, teniendo en cuenta que el oficialismo cuenta con los números para poder aprobarlo, decidimos acompañarlo con una condición que era incorporar un proyecto que permitiera crear un espacio donde todos los actores que tienen que ver en la materia, oposición y oficialismo, y también, por supuesto, los representantes gremiales de los trabajadores municipales, se reunieran y discutieran en el plazo de 120 días en el marco de una comisión mixta para poder elaborar un contraproyecto, demostrando nuestra voluntad de acompañar, de no poner palos en la rueda ni obstaculizar. Lamentablemente esa comisión mixta jamás se convocó por parte del Ejecutivo. Seguimos teniendo ese estatuto que está viciado claramente de una inconstitucionalidad, porque retoma cuestiones de la anterior ley, la 11757, que habían sido derogadas por la nueva. Al mismo tiempo nos enteramos que el 15 de diciembre la gobernadora María Eugenia Vidal sancionó un decreto, el decreto número 26, que suspende la aplicación de la ley 14656 por el plazo de 180 días y convoca a un Consejo del Empleo Municipal a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, consejo que debería también elaborar un contraproyecto y que tampoco tenemos conocimiento de ningún contraproyecto. Así que, en vista, ¿no?, de nuestra voluntad de colaborar, de sumar, pero también de mantener nuestra posición crítica, nuestra visión de las cosas, por algo somos oposición, le hemos dado el tiempo prudencial al Ejecutivo para que reúna las partes y lleve a cabo una discusión seria de qué es lo que quiere hacer en cuanto al vínculo, a las normas, al marco normativo que va a regular la relación del Estado como empleador y de los municipales como empleados. Eso no se dio, entonces decidimos, frente al avance que han tomado muchos municipios en la materia y al atraso o a la parálisis que hay con respecto a esto a nivel local, tomar la iniciativa de derogar esa ordenanza, que es la 4770, en la próxima sesión, y pedir que se aplique tal cual está la ley 14656, que es mucho más avanzada, que le reconoce mucho más potestades y derechos a los trabajadores municipales y que prioriza el convenio colectivo de trabajo, que es el ámbito más democrático donde todas las partes dialogan y llegan a un acuerdo. Al mismo tiempo, también nos gustaría remarcar que el aumento municipal que se ha prometido, que se ha difundido por los medios, un aumento del 34%, si vemos nosotros la ordenanza complementaria, que es la norma a través de la cual se da el aumento, vemos que no es así. Vemos que en este año, a diferencia de años pasados, no porque haya sido la anterior, el punto de comparación sea nuestra gestión, sino porque lo que se venía haciendo siempre y lo que corresponde hacer es dar un porcentaje de aumento al básico. Acá lo que se dio fue un monto fijo de 1.150 pesos anuales en dos partes, 650 y después 500, y ese monto fijo, como todo el mundo podrá deducirlo y comprobarlo por cuenta propia, representa en función de cada básico un porcentaje diferente. Entonces nos encontramos con que los básicos más bajos, que son los de los empleados temporarios y reemplazo, percibieron en realidad un aumento del 31,7%, y cuando uno va, por ejemplo, a hacer ese cálculo con los básicos más elevados, por ejemplo el de un administrativo clase A, encuentra que el aumento que realmente percibió fue de un 13%. Entonces vemos que es una mentira lo que se ha difundido en los medios de que se ha dado un aumento del 34%, y que claramente eso es una cuestión ilegal porque altera el escalafón, porque va en contra de los intereses de los trabajadores, sin contar, más allá de la parte legal, que claramente significa una pérdida del poder adquisitivo del salario municipal, porque está muy por debajo de la inflación que según el último informe que ha dado la CTA, el Centro de Estudios Sociales de la CTA, en los sectores de más bajos recursos con respecto a alimentos y servicios se estima una inflación anual del 52%, cuando vemos que ha habido un aumento para solo un sector de los municipales del 31,7% apenas.
sin contar la devaluación. Por eso creemos que es momento de dar la discusión, que hemos dejado el tiempo prudencial para que el Ejecutivo estudie con las partes, con los trabajos municipales y elabore un proyecto, pero que hemos visto que todas las medidas han servido nada más que para dilatar la cuestión y no realmente para una discusión seria al respecto. Ramiro, esta posición que toman ustedes obviamente llega a partir de una reunión que han tenido también con los gremios están de acuerdo y acompañan la iniciativa. Nosotros nos hemos reunido con los sindicatos, también el Frente para la Victoria se ha reunido con el resto de los bloques, con el Frente Justicialista por Bragado, con el Partido Solidario y con el Partido Justicialista Bloque, Partido Justicialista Bragado, y así mismo con el Frente Renovador también, y hemos consensuado al respecto de que el estatuto que se ha aprobado recupera cuestiones claramente inconstitucionales de la 11757 y por lo cual tiene que ser derogado, que el plazo ha pasado ya y no hemos comprobado ninguna voluntad por parte del Ejecutivo de reunir a las partes y discutir. Una vez que hemos consensuado esta posición entre toda la oposición, valga la redundancia, nos hemos reunido con los sindicatos y le hemos planteado esta cuestión y los sindicatos nos han manifestado su acuerdo con respecto a nuestra visión de las cosas, a tal punto de que se comprometieron a estar presentes en la sesión para poder ver qué es lo que se sanciona, lo que se discute dentro del Consejo con respecto a esto. Pero sí, lo que creemos es que los mayores derechos alcanzados, que son la 14656, se han visto disminuidos y cercenados por el Estatuto y que lo correspondiente es terminar con ese vicio, con esa disminución que consideramos que es nula legalmente y poder avanzar por los mayores derechos que claramente los brinda la ley.